Este video contiene información revelada en el capítulo 1089 del manga de One Piece, así que habrá spoilers para los que no van al corriente con la historia del manga. La destrucción de Lulusia fue tal que no quedó rastro alguno de la isla. Inmediatamente después del evento, las aguas cubrieron el lugar y se registraron algunos temblores en las cercanías, pero las consecuencias reales del impacto aún estaban por llegar. El capítulo 1089 nos revela que 6 días después se formó un agujero gigantesco en ese lugar, desde el cual el agua marina cae sin fin, y que no parece llenarse con el pasar del tiempo, muy parecido a lo que vemos en la isla judicial Enies Lobby. Pero eso no fue todo. El fenómeno vino acompañado de fuertes terremotos y tsunamis de escala global, un fenómeno catastrófico como nunca antes se había visto en los registros históricos, y que tuvo como resultado final el incremento del nivel del mar en 1 metro en promedio. Muchas islas vieron sus costas completamente inundadas, algunas incluso desaparecieron en su totalidad, y sus habitantes se quedaron sin hogar con la esperanza de que la marea disminuya en algún momento. Por como el narrador nos cuenta, eso no sucederá, y el cambio es permanente. Eso significa que el mundo está por cambiar enormemente. ¿A dónde irán todos los pobladores de las islas que quedaron sumergidas? ¿Qué pasará en las islas que vieron sus territorios drásticamente reducidos al perder sus porciones costeras? ¿Cómo cambiarán los ecosistemas del mundo después de este fenómeno global? Ahora, aunado al avance del movimiento revolucionario y al revuelo que está generándose en el mundo pirata, tenemos una crisis climática global. Y lo interesante es pensar que algo así ya debió haber sucedido antes en el mundo de One Piece. Porque si en Enies Lobby sucedió lo mismo que en Lulusia, entonces el mundo también debió haber sido sacudido hasta sus cimientos en esa ocasión. A raíz de este capítulo es que quiero retomar una teoría de la que he hablado algunas veces en el canal, porque ha tomado bastante fuerza. Y esa es la idea de que hubo un enorme desastre en el pasado, un cataclismo que cambió al mundo para siempre y que desembocó en el comienzo del siglo vacío. Siempre me ha resultado curiosa la historia del pasado de la tribu Tontata. Hace poco más de 900 años, ellos se vieron en la necesidad de salir de su tierra natal, en busca de recursos que les hacían falta. Es a raíz de eso que los humanos comenzaron a cazarlos, hasta casi enfrentar la extinción. Eventualmente, el rey Don Quijote de Dressrosa les ofreció un hogar, pero sus intenciones eran otras. Mediante la esclavitud, Dressrosa floreció, a cambio del sufrimiento de los Tontata, quienes consideran a este periodo la época más oscura de su historia. Luego viene el siglo vacío, y no hay registros de eso. Y luego, hace 800 años, el rey Riku, quien tomó el poder después de la fundación del gobierno mundial, les ofreció disculpas, los dejó vivir en Green Beat y creó la leyenda de las hadas para que pudieran tomar lo que quisieran del reino y fueran respetados por todos. Lo que no me cuadra es el comienzo de la historia, que de pronto los Tontata sufrieran una falta de recursos en su tierra natal. Porque si hay una población que vive en armonía con el medio ambiente, son ellos. No creo en lo absoluto que los Tontata tuvieran un mal manejo de los recursos, y esto me ha llevado a pensar que tuvo que haber pasado algo, un evento que hizo que el clima fuera modificado, algo que ocasionó que el hogar de los Tontata fuera afectado de forma negativa, y ese algo debió haber sucedido poco antes del siglo vacío, de acuerdo con la información cronológica. En mi especulación, suponía que esa catástrofe pudo no haber sido natural, sino causada por el desarrollo tecnológico, un accidente que ocasionó un cambio a escala global. Es por eso que el capítulo 1089 llama tanto mi atención, porque básicamente muestra el mecanismo que pudo haber desencadenado en que los Tontata perdieran su hogar. Ahora, como parece evidente, creo que el arma que fue utilizada en Lulusia también se usó en Enies Lobby en el pasado distante. Muy probablemente antes de que la isla siquiera fuera llamada así, antes de que el gobierno mundial fuera fundado. No me queda claro realmente el porqué del ataque, pero si situamos este ataque a Enies Lobby hace poco más de 900 años, entonces lo que pasó en el mundo en el capítulo 1089 también sucedió en ese entonces. Terremotos, tsunamis,
La desaparición de masas continentales hicieron que quizá el mundo como lo conocemos, lleno de islas, en realidad antes estaba más cubierto por tierra firme que quedó debajo del nivel del mar después del cataclismo. Así, el hogar de los Tontata pudo haberse visto drásticamente reducido en área, incluso puede ser que quedara completamente sumergido, y es por eso que tuvieron que salir a buscar recursos a otra parte. Es muy interesante saber que en One Piece existe un arma capaz de hacer algo así en el mundo. Previamente, en mi análisis del mundo antes del siglo vacío, especulaba que la escasez de recursos fue una causante central de que muchas razas, que de otra forma se mantenían aisladas en sus territorios, tuvieran contacto entre sí y comenzaran a pelear por apropiarse de lo que aún quedaba disponible. Ahora me resulta fascinante ver que ya tenemos un culpable de que esto suceda. Un arma que con ser accionada una vez es capaz de alterar la geografía a nivel mundial y crear un caos del que nadie puede escapar. Tras el ataque a la isla Enies Lobby entonces, el mundo debió haber entrado en una nueva era de caos y en una lucha por los territorios que seguían disponibles. Este caos es lo que se define como el inicio del siglo vacío. En retrospectiva, creo que el gobierno mundial utilizó este evento para ocultar la existencia del reino antiguo a través del siglo vacío. Verán, la gente ve a los 20 reyes fundadores como dioses, seres que supervisaron la creación del mundo, pero este concepto me parece completamente ilógico aún y para las mentes más distraídas del mundo de One Piece. Es conocimiento popular que la humanidad existe desde hace milenios, desde el árbol del conocimiento de Ohara que fue plantado hace 5000 años, el palacio de Alubarna en Arabasta que data de hace más de 4000 y seguramente cada reino y país tiene sus propios registros anteriores al siglo vacío. Por eso se le llama siglo vacío, porque hay historia antes y después de él. Siendo ese el caso, es obvio que los 20 reyes no crearon nada. Bueno, salvo el gobierno mundial. A Clover le parece sospechoso que justo al final de ese siglo en blanco sucediera la fundación de esta institución internacional. ¿Por qué para el resto del mundo esto no causa dudas? Bueno, en mi opinión es porque el resto del mundo cree que la civilización se acabó hace 900 años. Creo que el gobierno manipuló la información de forma que la versión oficial es que hace más de 900 años sucedió un desastre que hizo que todo cambiara. Una catástrofe que ocasionó la extinción de la vida en la Tierra y el fin de las civilizaciones. Luego vinieron 100 años en los que no hubo nada. Y después de eso, la creación. Hace 800, 20 reyes con poderes divinos le dieron forma al mundo de nuevo. Organizaron las civilizaciones e hicieron que la Tierra fuera habitable otra vez. Comenzó una era de prosperidad y el gobierno mundial fue fundado para evitar que este nuevo mundo sea destruido. Las armas ancestrales, responsables del fin del mundo antiguo, quedaron fuera del alcance de la humanidad y los objetos que detallan su ubicación fueron prohibidos por el bien de todos. Creo que esa es la versión que todos conocen, una versión que es creíble, porque las armas ancestrales sí existieron, porque si alguien investiga los registros de hace más de 900 años, sí encontraría pistas de que algo muy malo ocurrió en ese entonces, como lo es que los Tontata perdieron su hogar y muchas civilizaciones más seguro sufrieron el mismo destino. La historia concuerda y por lo tanto la gente cree que los 100 años en blanco tal cual fueron 100 años en los que no hay historia porque no había nadie que registrara lo que pasó. Ante esta idea, los 20 reyes sí que podrían considerarse los padres del mundo moderno. Pero por supuesto la realidad es otra. Aún y luego del daño causado por la activación del arma ancestral, las civilizaciones buscaron salir adelante y aunque el mundo fue un caos, estuvo lejos de ser un periodo en el que no pasó nada. Al contrario, el reino antiguo se formó y prosperó a un nivel increíble. Quizá ellos tuvieron una propuesta ante la falta de recursos que haría que el mundo entero superara sus dificultades. Pero esta propuesta implicaba el uso de tecnología avanzada, y dicho sea de paso, el uso de la misma fuente de energía que accionó el arma que comprometió la vida de todos en primer lugar. Seguramente te preguntarás,
¿Qué no se supone que el reino antiguo fue quien descubrió la energía que potenció en el pasado el arma que destruyó Lulusia y en ese entonces Enies Lobby? ¿Cómo que primero vino el cataclismo que cambió al mundo y luego se fundó el reino antiguo? Bueno, Vegapunk Shaka nos dijo que este reino tenía tecnología avanzada, pero nunca dijo que ellos la inventaron. Hace más de 1100 años, una civilización con alta tecnología vivía en la luna, en una ciudad llamada Birka. Tenían una fuente de poder en el centro de su ciudad y eran capaces de crear autómatas, seres artificiales que tenían la capacidad de pensar, incluso de sentir. Eran una civilización increíble, pero en algún momento de su historia se quedaron sin recursos y decidieron bajar al Mar Azul. En el mural que cuenta su historia vemos un objeto del que mucho se ha especulado. Si lo completamos, veremos que parece tener 16 espirales y en su centro una figura que asemeja a una llama. Dado que el arma que acabó con Lulusia lo hizo lanzando 16 potentes rayos, y dado que ahora sabemos que para accionarla se usó una fuente de energía bautizada como Mother Flame, puede ser que esa arma y este objeto que vemos aquí sean la misma cosa. Así que es posible que los creadores del arma no fueran los del reino antiguo, sino la gente de Birka, pero con un detalle que agregar. La energía del reino antiguo y la Mother Flame no son lo mismo. Vegapunk señala que él no ha sido capaz de replicar esa increíble fuente de energía que el reino antiguo manejaba para potenciar sus invenciones. Es probable que el arma que el gobierno usó contra Lulusia sea todavía más potente y que en el pasado se pudiera usar una y otra vez sin que la energía que la acciona se deplete en lo más mínimo. Con un poder así, es probable que la gente de Birka ocasionara su propia destrucción. Así como en el mundo real, la luna en One Piece está llena de cráteres. Pero ¿qué tal si Oda decidió darles un origen diferente? ¿Qué tal si las civilizaciones lunares abusaron de esta arma o de otras parecidas, destruyendo la superficie lunar? Una que quizá en el pasado también estaba llena de mares y vegetación y que a causa del mal manejo de la tecnología terminó siendo un desierto lleno de cráteres. Quizá para cuando se dieron cuenta del daño irreversible que hicieron ya era tarde. El agua fue desapareciendo de la luna, la vida comenzó también a desaparecer y los recursos a agotarse. Y entonces, ante un satélite desprovisto de las condiciones necesarias para vivir, la gente de Birka decidió bajar al planeta azul. Pero ahora ya no cometerían los mismos errores. No abusarían de la tecnología y buscarían vivir de una forma más modesta junto con la naturaleza. Quizá es por eso que a los Shandians que conocimos en el flashback de Noland se les veía temerosos del progreso. Tal vez esta tendencia a renegar del avance científico es algo que estas personas de la luna cargan desde hace 1100 años, cuando ellos mismos ocasionaron la destrucción de su hogar. Lo interesante es que en la luna hay ruinas de su civilización y algunos restos de la tecnología que alguna vez manejaron. Y en One Piece no es tan difícil ir a la luna. En él pudo lograrlo con ayuda de su fruta del diablo y del Arc Maxim. Así que no veo imposible que en algún momento hubiera personas que fueron a investigar y redescubrieron la tecnología de Birka. Y quizá incluso redescubrieron el arma ancestral capaz de destruir la superficie misma, de satélites y planetas. Seguramente para los científicos de la época debió ser un hallazgo fascinante. Y quizá el redescubrimiento de la tecnología fue lo que terminó dando origen al reino antiguo. Claro que pudo haber sido diferente, y la gente de la luna pudo haber traído sus avances consigo, pensando que mientras el arma quedara escondida y la tecnología fuera usada con más responsabilidad, no tendrían que enfrentarse a los problemas que ellos tuvieron que sufrir. Sea una cosa u otra, eventualmente esa arma fue descubierta y utilizada en la isla Enies Lobby presumiblemente. Y para la tristeza y el temor de la gente alada, los descendientes de los Birkans lunares, la historia podría repetirse si no se hacía algo al respecto. Tal vez así es como se fundó el reino antiguo, quién sabe. Con la poca información que sabemos, solo podemos especular, pero en definitiva, ahora creo con más fuerza que un desastre de proporciones globales, como el que vimos ahora, sucedió hace más de 900 años, uno que hizo que los Tontata y muchos otros perdieran sus hogares y en el afán de encontrar un nuevo sitio para vivir, en un mundo donde los recursos escaseaban, fueron obligados a enfrentarse unos con otros.
creando una época oscura, llena de guerras y sufrimiento, donde cada vez más la gente anhelaba un símbolo de esperanza que prometiera que este mundo oscuro algún día llegaría al amanecer. Encontrarás en la descripción una lista de reproducción con videos que hice en el pasado relacionados al tema del cataclismo de hace más de 900 años. Si este video te gustó, seguramente los encontrarás interesantes. ¿Crees que Enies Lobby fue víctima de un ataque como el de Lulusia? ¿Qué repercusiones crees que le trajo al mundo un evento así? Escríbeme todas tus ideas en los comentarios, dale like al video si te gustó y no olvides suscribirte al canal para más teorías de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25S, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep06, Bolas 24, Leme La Mente, Yofkun, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Jaime Hanaromi, Lucas Núñez, Federico Juárez, Perdido en la Tarde, César Omar, Osef de Yolide, Soy Dani Barrios, Krasny Shiva, Agustín, Enrique Molina, PX Flampe, José Alarcón, Brian Krisinger, Regu B2, Ari Aguilar, Nicolás Pino, Benjamín Bustos, Segui, Eduardo RS, Mainer Aragon, Miguel Pérez, Diego Ahumada, Malojo, Gonzil, Badrisky, Midra, Jonathan Rodríguez Vázquez, Josh D, Esteban Sangroni, Netamita, Lujío, Seisus, L. César, Jesús Novelo, Ita J13, Joel Robledo, David Rosas, Jack D, Gonzil y Jack Gamer. Si quieres aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener acceso a todo el contenido antes de su publicación, sigue el enlace en la descripción o haz clic en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.